Hola Claudia, ¿cómo estás? Estamos a través de la cuenta de TikTok de la agencia de noticias Fides y queremos, para empezar, hemos sido parte de un gran informe en realidad, pero queremos empezar con algo muy simple para la gente que nos ve. ¿Qué son los derechos humanos? Hemos hablado mucho de derechos humanos, el EPU, que aquí, que más allá, pero ¿qué son los derechos humanos, Claudia? Bienvenida a la agencia de noticias Fides. Gracias, sí, qué bueno partir de la génesis de todo lo que nos ha reunido este momento. Yo diría, hay tantas formas de definir, hasta desde los libros, los derechos humanos. Yo diría que son prerrogativas, facultades que tenemos las personas, pero también ahora las comunidades, ¿no? Porque los derechos humanos son dinámicos, que en conclusión nos deberían servir para vivir mejor, en mejores condiciones de vida, ¿no? Y hay diversos temas vinculados a los derechos humanos. Enormes ámbitos en los que se abordan los temas de derechos humanos, que además, como te decía, son dinámicos y cada vez se va abordando más. Se habla mucho de vulneraciones. Ustedes, por ejemplo, que son de UNITAS, hablaban sobre las libertades, ¿no? Ustedes han presentado unos informes en coaliciones ante el EPU. ¿Qué es el EPU, Claudia? El EPU, el Examen Periódico Universal, es un mecanismo del sistema de Naciones Unidas. Interesante porque es diferente a los otros mecanismos, que los hay varios en Naciones Unidas, en el sistema interamericano, porque es una evaluación entre pares de los avances en todos los temas de derechos humanos cada estado, pero al ser entre pares es más que un mecanismo demasiado técnico, que tiene su nivel de tecnicidad político y diplomático, en el que los estados van evaluando sus avances. O sea, no es un mecanismo coercitivo, sino de recomendaciones. Sí, es eminentemente diplomático y en esos términos es que se realizan recomendaciones, aunque es bueno recordar que en la última sesión en el examen Bolivia, el ministro de Justicia, el ministro Siles, afirmó que son vinculantes. Así es, pero otra cosa a propósito del tema. El Estado ha presentado el martes, ha sido examinado, ¿no? Es decir, ha presentado su informe de cómo ha ido cumpliendo las recomendaciones del tercer ciclo, porque ese era el cuarto ciclo. ¿Cómo le ha ido al Estado boliviano, en tu criterio? Tú que has hecho seguimiento. Sí, lo hablábamos. En términos fríos, desde nuestro análisis como sociedad civil, en base a datos también, ya nosotros habíamos adelantado que en los temas que UNITAS trabaja, los que hace seguimiento a través del Observatorio de Defensores, había recibido Bolivia 18 recomendaciones. Nosotros encontramos que no ha cumplido ninguna de ellas. Está en los informes, los podrán revisar también, la población ojalá los pueda revisar. Y de acuerdo a lo que ha planteado el Estado también su informe escrito en octubre, y en su presentación oral este martes, no hemos visto que se haya diferenciado, digamos, en la conclusión, no ha aportado nada que nos haga pensar que esto no ha sido así, que no se han cumplido. Aunque dice que ha cumplido 85%, ¿tú crees? No, de acuerdo a nuestros datos, no. Por lo menos en estos ámbitos que nosotros trabajamos y monitoreamos, quisiéramos conocer también los datos que maneja el Estado, ¿no? Porque estamos hablando de porcentaje, entonces tiene que estar respaldado con datos. No tenemos esa misma conclusión. Muchas gracias, Claudia. A ti, Nancy, siempre es un gusto. Un gusto. Vamos a hablar con Mónica Bayá. Hola, Mónica, ¿cómo estás? Tu saludo para el TikTok de la agencia de noticias Fides. Queremos saber, Mónica, ¿por qué es importante hablar de los derechos humanos? Bueno, porque los derechos humanos hacen a la dignidad de todos los seres humanos, son inherentes y son transversales a todos los ámbitos de la vida. Implica el reconocimiento y generación de condiciones de vida digna para todos los ciudadanos y ciudadanas y un conjunto grande de obligaciones que el Estado tiene que cumplir y que permite también poner límites al poder, ¿no? Creo que ese es uno de los elementos esenciales de los derechos humanos. Hace un mes o poco más estamos hablando mucho del EPU, estamos hablando de que el Estado va a dar su informe, lo ha dado el día martes. La sociedad civil, por su parte, ha hecho sus propios informes, digamos, ¿no? ¿Qué sensación te deja este informe del Estado? Bueno, creo que como regularmente sucede, cada representación procura mostrar cuáles han sido las acciones y las medidas que se han desarrollado durante el periodo de implementación de las recomendaciones del examen periódico universal. Se ha dado cuenta de políticas, programas, algunas iniciativas también en curso, pero evidentemente no se ha mostrado cabalmente las brechas de implementación que muchas de esas medidas tienen, o por lo menos la falta de algunos datos que nos permitan corroborar el impacto
impacto que estas medidas tienen. Creo que es importante ver que no solamente es necesario dar cuenta de la existencia de planes o políticas o de leyes que se han adoptado, sino realmente cuánto esto ha significado en la vida de la gente, cuántas mejoras ha tenido, y naturalmente hay algunos aspectos que consideramos que no han sido del todo tomados en cuenta. Por ejemplo, cuando se ha hablado de las elecciones judiciales, ¿no? Sabemos que ha habido muchos problemas en el país, ha sido una elección parcial que se nos ha cercenado también a los ciudadanos del tema que no se ha mencionado solamente como algo exitoso, el hecho de que se hayan realizado las elecciones con una participación amplia, por supuesto, de la ciudadanía, ¿no? Y es así que algunos temas tendrían sus matices para también plantear que no son medidas del todo exitosas, o por lo menos con los resultados que desearíamos en términos de derechos humanos. Mónica, del tercer al cuarto ciclo, el Estado ha mejorado, ha tenido avances, se ha estancado, digamos, en materia de derechos humanos, o más bien hay un retroceso también desde la mirada de los otros estados, porque es una evaluación de similares, digamos, ¿no? Pienso que en grandes campos de derechos humanos ha habido un estancamiento, ¿no? Justamente se ha hablado de muchos pendientes en temas normativos, varias propuestas en curso desde el propio gobierno, desde la sociedad civil, de asambleístas, por ejemplo, están paradas hace meses, si no años, y que no han logrado aprobarse por diferentes factores y este contexto que conocemos que existe también en el país. La crisis económica, por supuesto, ha afectado, y eso también muestra que en algunos otros ha habido retrocesos. Es muy claro el presupuesto asignado para la lucha contra la violencia hacia las mujeres, que ha tenido una reducción el anteaño pasado y para este año también, y eso, por supuesto, sin duda es un retroceso, cuando un grueso de las recomendaciones del EPU y de otros mecanismos están dirigidas a luchar contra la violencia hacia las mujeres y lograr un acceso a la justicia para ellos. Eso como un ejemplo en el que se puede decir en estos temas en los que ha habido retrocesos y en otros que ha habido estancamientos. Algunos donde ha habido algún avance, por ejemplo, el acceso a la unión libre para las parejas del mismo sexo, que además no ha sido una decisión lamentablemente netamente de la gestión pública, sino resultado también del litigio estratégico de organizaciones de la sociedad civil y una pareja valiente que quiso llevar su caso hasta lograr justicia, ¿no? Y lograr un acceso igualitario a la unión libre. Ahora, ¿cuál es el desafío de la sociedad civil frente al Estado que, bueno, dice hemos cumplido 85%, y ese es el dato que lo pone en la comunidad internacional, digamos, ¿no? ¿Cuál es el desafío? Bueno, sin duda este conjunto de recomendaciones que resultan ahora del examen periódico universal, primero tiene que lograr un compromiso genuino por parte de las autoridades, no solamente nacionales, sino también subnacionales, porque hay también tareas que no solamente están concentradas en el Ejecutivo, sino en los órganos del Estado y también, reitero, en los municipios y en las gobernaciones, y poner los derechos humanos en la centralidad. Creo que ese es el desafío que tenemos también como sociedad civil, que sean la base para la definición de las políticas públicas y sobre todo de la inversión pública. El que estos temas se conviertan en prioridad, que los grandes pendientes que se tienen normativos, institucionales, presupuestarios, sean revertidos, se reduzcan las brechas que se han identificado. Se ha hablado de temas de mucha preocupación vinculados, por ejemplo, con el acceso al empleo, la calidad de la educación, la salud, la vivienda digna. Hay temas sobre los cuales se le ha pedido a Bolivia fortalecer, continuar con políticas que se han valorado desde los estados que han participado en el EPU como favorables y positivas, pero que requieren profundizarse, ampliarse. Sobre todo se ha hablado mucho del acceso también en áreas rurales, poblaciones con discapacidad, afrobolivianas, niños, niñas, adolescentes, los más vulnerables, ¿no? Ha habido varias recomendaciones al respecto y eso implica que es fundamental para el Estado continuar con políticas, pero que tienen que lograr extenderse en todo el país, fortalecerse mucho más y, bueno, introducir también estas recomendaciones en todo lo que implica la planificación del Estado. Y creo que como sociedad civil es nuestra labor contribuir a la difusión de estas recomendaciones, a utilizarlas como herramientas también de exigibilidad, pero también, por supuesto, ser parte de las soluciones, ser parte de la implementación. Creo que como organizaciones de sociedad civil venimos también tratando de contribuir al cumplimiento de las políticas públicas, al desarrollo normativo, al fortalecimiento de las instituciones, y naturalmente eso será también el marco del cumplimiento de estas recomendaciones, el rol que tenemos como sociedad civil. Un dato solamente preciso, Mónica, ¿cuántas recomendaciones en este cuarto ciclo?
Aproximadamente 270 y algo más recomendaciones. Todavía no se tiene el documento oficial. La sistematicidad que se le dé al documento va a significar el número en el que se traduce. Por lo menos a partir de las cuentas que nosotros hemos realizado, 98 estados de Naciones Unidas, algo más del 50% de los países que integran este organismo han sido parte del examen, y más de 200 recomendaciones al Estado boliviano sobre los diferentes derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, medioambientales y colectivos. ¿Es más que el tercer ciclo? Sí, algo más que el tercer ciclo, y también una mayor participación de delegaciones con relación a los anteriores ciclos en los que ha participado Bolivia. Gracias, Mónica. No, Muy muchas amable, gracias a un ti. placer. Ahí estaba la palabra de Mónica Bayá, hablando también sobre los humanos y sobre la presencia del Estado ante el examen periódico universal, que es una instancia de la ONU, donde los estados recomiendan a sus pares en una serie de desafíos para el cumplimiento de los derechos humanos. Con esa información, cualquier momento volveremos.